La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Para mí es un privilegio poder utilizar estos medios tecnológicos para poder acercarnos a la escuela dominical de catecismo. Por lo que sea, tengo unos alumnos muy especiales, Jorge Iván, doña Graciela y Lorena. Y espero que en la medida en que avance este proceso, pues tanto ustedes como yo podamos animar a otros y invitar a otros y se unan y esta bendición pues alcance a muchos más. El catecismo pues no es algo nuevo. Yo recuerdo mi experiencia en la infancia que al hacer mi primera comunión recibía mis primeras clases de catecismo. Pero la verdad es que no recuerdo absolutamente nada. Lo único que puedo hacer memoria es de que era como de un cuadernillo, pero nunca leíamos la Biblia. Los tiempos han cambiado y pues yo he ido al frente de una iglesia donde dan catecismo y ya a los niños se les pide que lleven Biblia. Quisiera arrancar desde un versículo que es el centro de la escritura, Juan 3:16. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así pues que el punto de partida de nosotros es el amor de Dios. Un amor que se expresó en la cruz, por seres que estamos perdidos, donde Él nos encontró y nos llama a hacer de nuevo vivir una vida conforme a su voluntad. Y ahí la importancia de estudiar el catecismo. Entonces, pues pongamos esta escuela dominical en manos de Dios para que Él nos bendiga, nos abra el entendimiento y Él cumpla su propósito con esta instrucción en nosotros y a quien nosotros hemos de influir. Oremos. Padre, en esta tarde, Señor, te agradecemos el poder encontrarnos contigo de nuevo, con tu palabra, Señor. Gracias porque este catecismo tiene un punto de partida, tu amor, Señor. Tanto Jorge Iván como doña Graciela, como Lorena, pueden estar seguros de tu amor, al igual que yo, Señor, al mirar la cruz. Tú nos amaste allí y fue un amor no de sentimientos, sino un amor que tuvo un alto costo. Y Señor, tú nos amaste para darnos una nueva vida, una vida en abundancia, una vida, Señor, que se conforme de acuerdo a tus propósitos, de acuerdo a los designios que están en las Sagradas Escrituras. Así pues, Señor, que gracias por tu amor y ayúdanos a responder a ese amor. Rogamos, pues, nos abras el entendimiento para comprender, Señor, lo que tú quieres de nosotros y podamos, Señor, llevarlo a cabo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Estudiando un poquito esta palabra catecismo, dice que esta palabra griega fue utilizada por los griegos para enseñar un método con preguntas y respuestas. Fue tan interesante que la iglesia primitiva, en el primer siglo, al final del primer siglo, utilizó este método para enseñar la doctrina básica de la iglesia. Hoy nosotros, como presbiterianos Cumberland, también tenemos en nuestra confesión de fe el catecismo. Y eso que yo ahorita decía de Juan 3:16 es lo que acompaña a los presbiterianos Cumberland desde su fundación en 1810, allá en Estados Unidos. Ese es el centro de nuestra fe, es nuestra convicción y es el centro que regula todo lo que es la confesión de fe. En la confesión de fe hay pues una parte que se llama el catecismo, que está en la página 31. Son las nuevas confesiones de fe, las azulitas, las que traen el catecismo. Las viejitas no lo traen. ¿Nosotros qué pretendemos al estudiar el catecismo?
hay dos propósitos. Uno, conocer cuál es la doctrina básica de nuestra fe. Eso es por un lado. Y por el otro, vivenciar las verdades que descubrimos en nuestro diario vivir. Podríamos mirar un ejemplo de ello en el capítulo 8 de Hechos. Hay dos hombres, Felipe y el eunuco. El eunuco es un etíope que está leyendo una porción de Isaías. Y esa porción de Isaías dice: "He aquí fue llevado como cordero al matadero". Cuando Felipe interpela al eunuco de que si entiende lo que está leyendo, él dice que no sabe, pero él hace una pregunta. ¿Eso que está diciendo el profeta, lo está diciendo de sí mismo o está hablando de otra persona? Felipe le explica, a partir de ese texto que está en Isaías, que eso tiene que ver con Jesús. Ese podría ser como el primer paso que nosotros vamos a hacer con el catecismo. Descubrir nuestras bases básicas de nuestra doctrina. Entonces, el Cordero es Jesús, Él es el Salvador. Pero no es solamente un mero saber, debemos pasar a la vivencia, a la práctica. ¿Qué pasó con el eunuco? En ese trayecto, en el camino, él dijo: ¿qué impide que yo me comprometa con Jesús? ¿Qué impide que yo le entregue mi vida a Jesús? Y Felipe dice: si quieres hacerlo, lo puedes hacer. Y él se bautiza en aguas que encuentran en el camino. Entonces vemos, por un lado, pudo comprender quién era el Cordero de Dios, pudo a la luz de la Escritura saber que ese Cordero es Jesús, pero no se quedó en un saber, pasó a la vivencia, a la experiencia, se comprometió, entregó su vida a Jesús. Eso es lo que vamos a pretender con el catecismo, que en la medida que vayamos descubriendo la doctrina básica, también eso nos lleve a una vivencia diaria. Doña Graciela, podríamos decir que ella confirmará en este proceso la fe que tiene, de todo lo que ha aprendido en su vida cristiana. Lorena y Jorge Iván podrán, en medio de sus inquietudes, de sus particularidades, decir: Señor, gracias por despejar mis dudas y afirma mi fe hacia ti. Y así cada uno de los que vayan llegando, cada uno en su situación particular, de acuerdo cómo se encuentra en su relación con Dios, Dios irá cumpliendo su voluntad en cada uno. Así pues que creo que esto será bien edificante, pues es nuestra tarea, edificar y capacitarnos a la luz de la Escritura. ¿Qué pretendemos entonces? Desarrollar ese catecismo de la confesión de fe. La primera pregunta de ese catecismo dice: ¿quién es Dios? Recordemos que una escuela dominical implica Biblia, papel y lápiz. Entonces, si pueden escribirlo, mucho mejor. Entonces, pregúntese Jorge Iván, doña Graciela y Lorena: ¿quién es Dios para mí? Tomémonos unos 30 segundos y consideremos quién es Dios para mí.
el catecismo trae una respuesta. ¿Quién es Dios? Dios es el creador único, vivo y activo de todo lo que existe, visible e invisible. La respuesta ya la trae la confesión de fe. ¿Cuál es la tarea para nosotros? Mirar eso dónde está en la escritura. ¿Cuál es el soporte bíblico de esa respuesta? Esa es como nuestra tarea. Entonces podemos echar mano de la confesión de fe que ella misma trae la doctrina básica y muestra quién es Dios. O podemos echar mano de una concordancia, de una Biblia de estudio. Ahí también nos ayudaría a desarrollar quién es Dios. Un diccionario bíblico. Una vez encontremos el soporte bíblico, debemos hacernos la siguiente pregunta. Y ese saber de quién es Dios, ¿cómo afecta mi vida diaria? ¿Cómo debe afectar mi vida diaria? Ejemplo. Dios es el creador y Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para muchos venimos de la teoría de la evolución. La siguen enseñando en las escuelas a pesar de que es una barbaridad. Está comprobado que tanto el mono como el ser humano son seres de diferente especie. Pero a las personas que creen en la teoría de la evolución les conviene porque pueden vivir como si Dios no existiera. Pueden hacer lo que quieran. Pero si nosotros reconocemos que Dios es nuestro creador, esa cosmovisión de que tenemos un ser supremo que hizo todo el universo, que hizo todo cuanto existe, eso nos hace seres morales. Es decir, seres que con nuestros comportamientos somos responsables ante Él. Tenemos que dar cuenta de cómo vivimos, cómo actuamos. Ese saber de que Dios es nuestro creador, de que Dios es el creador de todo el universo, es el amo y señor, en nuestra vivencia de esa verdad bíblica, debe llevarnos a marcar la diferencia en el mundo que nos rodea. ¿Por qué vivimos, Jorge Iván, doña Graciela y Lorena y Víctor Hugo, de la manera en que vivimos? Porque tenemos un creador a quien tenemos que darle cuenta. Somos responsables ante Él. Por eso no vivimos cualquier vida. Entonces mire que en la medida en que vayamos descubriendo quién es Dios y tengamos claridad de ese saber, debemos pasar a la segunda parte. ¿Y eso qué tiene que ver con mi vida? ¿Eso cómo debe afectar mi vivencia diaria? Entonces, somos responsables ante ese amo y señor. Y ustedes en esta semana ahí pueden enviarme lo que han descubierto de quién es Dios. Y en la próxima clase, entonces, con lo que ustedes descubrieron y con lo que nos dice la confesión de fe, entonces llegaremos a un solo pensamiento. Bien, hermanos, recuerden que como tarea para esta semana está buscar quién es Dios. La respuesta ya la tenemos. Dios es el creador único, vivo y activo de todo lo que existe, visible e invisible. Entonces la tarea es, ¿cuál es el soporte bíblico? ¿Cuáles son las citas bíblicas que dan fe de eso que está diciendo nuestra confesión? Entonces recuerden, está la Biblia, pues las Biblias de estudio traen concordancia, pueden también buscar ahí un diccionario bíblico. Espero que no sea Google, que es como la fácil, ¿no? Que realmente puedan encontrarse con Dios y su palabra y pues buscar esos textos que dan testimonio de ello. Bueno, ánimo. Espero pues que el grupo para dentro de 8 días el Señor ayude a que crezca. Pero en últimas, que los que estemos seamos edificados y capacitados por el Señor.
de nuestras vivencias y parte de la sociedad que nos rodea. Así pues, hermanos, que ánimo pues, y lo que les pueda servir con el mayor de los gustos. Dios los guarde.